quisiera que de la misma forma mis compañeros nos expliques, ¿no? La problemática que está atingiendo aquí en Colquiri, porque estamos buen tiempo, desde que ya se ha vuelto ya a aparecer un municipio, un representante legal del Estado, hasta el momento no tenemos un derecho propietario, ¿no? Y este problema está agrandándose más, porque ya están, la empresa, como si bien sabemos, está dando ya más, está, ¿cómo se diría?, repartiendo lo que son las tierras fiscales, ¿no? Y entonces no hay un planeamiento más que todo lo que es el área urbano en Colquiri, como sea, como las fábricas de Brasil, así lo están construyendo, pues como sea, ¿no? Entonces ese tema quiera, por favor, arquitecto, que nos explique esas historias bien agradecidas, ¿no? Ya en principio agradecerles a cada uno de ustedes por estar presentes aquí en el municipio. Eso demuestra también que ustedes tienen mucho interés en esta problemática, que es un tema muy delicado. Doctor, arquitecto, ¿puedes grabarlo, no? Sí. Para nuestro, para documentar. Es un tema muy delicado que vivimos, no solamente en el municipio de Colquiri, sino esta problemática se está presentando a nivel nacional. ¿Ya? Prácticamente el gobierno central eh, no está pudiendo administrar la economía de nuestro país, o sea, no está pudiendo dar recursos a todos los municipios, gobernaciones, para satisfacer las necesidades y las demandas de la población. Por lo tanto, le está dando esa responsabilidad de generar recursos económicos a los municipios. Esto para paliar un poco lo que es la economía en cada departamento. Lo que quiere decir es que cada municipio ya tiene que tener la capacidad de generar recursos internos, recursos propios prácticamente. ¿Cómo los vamos a generar? A partir de la emisión de patentes municipales por funcionamiento de actividades económicas, ya sea por alojamientos, pensiones, tiendas de barrio, discotecas o cualquier evento cultural o artístico que se realice también en cada municipio. ¿Ya? Por ejemplo, se presenta aquí un artista X que va a venir a hacer un concierto, entonces tiene que pagar también al municipio por el derecho de uso que le va a dar a algún espacio público, ¿no? También en este tema la generación de recursos lo podemos generar a través de los impuestos a los vehículos. Actualmente el municipio cuenta con el RUAT. Nosotros estamos cobrando lo que es el impuesto a la propiedad de los vehículos motorizados y motocicletas, ¿ya? Pero lamentablemente aún la gente no está pagando ni tributando aquí en el municipio, pese a que como municipio les estamos dando muchas ventajas. ¿Ya? Aún siguen tributando en la ciudad de Oruro, en la ciudad de La Paz, etcétera, ¿no? Entonces, eso nos merma un poquito el ingreso económico al municipio. Y otro ingreso también muy importante que se generan en los municipios es a través de los impuestos a la propiedad de bienes inmuebles. ¿Ya? Prácticamente es un monto muy elevado lo que se genera a través de los impuestos. ¿Ya? Entonces, estos recursos obviamente se invierten en la población donde se está tributando. Es decir, lo que ustedes pagan por el tema de impuestos, eso vuelve a ustedes, pero a través de obras. ¿Ya? Esa es una manera de poder apalancar un poco lo que es el POA de cada junta vecinal o de cada centro poblado. Porque recordemos que en el POA se hacen las planificaciones de las necesidades, proyectos que demanda la población para una gestión fiscal. En ese sentido, estos recursos que generamos nosotros por estas actividades que les he mencionado hacen que crezca un poquito más el ingreso económico y con eso nosotros podemos realizar muchos proyectos aquí en el municipio y en nuestra población. El tema de la problemática urbana es muy amplio y es muy complejo. La Constitución Política del Estado, en su artículo 302, da las atribuciones al alcalde o a la alcaldesa de delimitar sus radios urbanos, de poder administrar el territorio urbano, de hacer la planificación urbana, ¿ya? Y la ley de municipalidades, la ley 482, también faculta al alcalde y a la alcaldesa
de administrar lo que es la planificación del suelo urbano. Para llegar a este cometido, el gobierno municipal tiene que implementar un sistema de catastro integral en el municipio, que está conformado por tres componentes importantes, que son el componente técnico, el componente legal y el componente económico. El componente técnico se refiere prácticamente a hacer una descripción de todas las características físicas de la mancha urbana. Es decir, vamos a hacer una planimetría catastral donde nosotros vamos a describir lo que son los manzanos, los lotes, vamos a diferenciar lo que es el área de terreno, el área construida, vamos a definir lo que son las calles, lo que son pasajes, vamos a hacer el relevamiento de los servicios básicos, agua, luz, alcantarillado, vamos a determinar las áreas de equipamiento, vamos a determinar las áreas intensivas. El área intensiva es lo que físicamente estamos viendo ahorita, las casitas, las construcciones. Y el área intensiva son las áreas de futuro crecimiento de nuestra población en función a la demografía, ¿ya? Es decir, que nosotros hacemos un cálculo con algunas variables en las cuales nosotros determinamos, de acuerdo a la población que tenemos aquí en Colquiri, determinar la cantidad de superficie de terreno en hectáreas para poder urbanizar y satisfacer la demanda de vivienda, ¿ya? En ese sentido, prácticamente estas áreas urbanizables también tienen que cumplir con ciertos requisitos. Uno es la accesibilidad, dos es el terreno. Lastimosamente la topografía aquí en Colquiri es muy caprichosa, tenemos pendientes que están por encima del 45% de pendiente. Son construcciones que demandan mucho movimiento de tierra, tenemos que hacer estabilización de terreno, tenemos que hacer cortes de terreno, rellenos de terreno tenemos que hacer. Y estamos improvisando prácticamente estas áreas porque los nuevos asentamientos que se están dando donde se puede. La gente construye donde hay espacio prácticamente y no le estamos dando esa comodidad que requiere cada familia. De acuerdo a la norma de urbanismo, aproximadamente nos piden, de acuerdo a un estudio que se ha hecho de las necesidades básicas de una familia promedio de 6 integrantes, una superficie mínima de 300 metros cuadrados aproximadamente, ¿ya? Esto puede ir incrementándose de acuerdo a la actividad que se desarrolla en una determinada población. Haciendo un paréntesis, yo les comento, yo estaba trabajando por el municipio de Colchacá, hace 7 años ya que estaba trabajando ahí, y prácticamente nosotros hemos logrado homologar el radio urbano de 2 centros poblados, San Cristóbal y Río Grande, son 2 comunidades grandes del municipio de Colchacá, y prácticamente la necesidad de urbanizar ha sido con superficies mayores a los 450 metros cuadrados, hasta los 600 metros cuadrados de terreno hemos podido urbanizar los lotes. Esto se debe a que la mayoría de la gente de esos sectores se dedica al transporte, producen en esos sectores la ulexita, el bórax, que es materia prima para los detergentes, y esa materia prima lo exportan al Brasil, ¿ya? Entonces ellos tienen prácticamente vehículos de alto tonelaje, tienen excavadoras, palas y los famosos trailers, ¿no? Con las chatas atrás tienen. Entonces ellos requerían de esta superficie de terreno para poder salvaguardar lo que son sus vehículos de transporte. Entonces nosotros hemos dado respuesta a una necesidad, a una demanda de ese núcleo familiar, ¿no? Por el tema económico. En Colquiri también podríamos haber hecho eso, pero lamentablemente muchas de las construcciones, las nuevas asentamientos urbanos, como les recalqué hace un momento, se dan a lo que se puede. Ya prácticamente nosotros hemos podido detectar que hay familias de 6 integrantes que viven en un espacio muy reducido, más o menos un cuartito como este. Ahí funciona su dormitorio, su cocina, incluso creo que tienen un bañito afuera, incluso ni tienen baño, no tienen las comodidades para poder vivir.
Y eso es producto de que no tenemos nosotros áreas de futuro crecimiento planificadas. Y el otro tema es la idiosincrasia de la gente que quiere vivir siempre en el centro. Tomemos en cuenta de que un equipamiento en el área periurbana va a generar asentamientos, va a incentivar el desarrollo urbano en ese sector. Actualmente la gente ve como un área despreciable, por ejemplo, el que le den un terrenito en las laderas, por ejemplo. No quieren. Entonces buscan cualquier lugarcito aquí y amparados con la Comibol y el sindicato, prácticamente logran acceder a un terrenito, ¿ya? Que no tiene obviamente las condiciones para poder habitar. Ese es un componente, el componente técnico. También hay un componente legal. El componente legal se refiere a realizar la inventariación del grado de posesión o derecho propietario de un bien inmueble, ¿ya? Recordemos que la mayoría de la gente aquí en Colquiri no tienen los documentos de propiedad que acredite su derecho propietario, ¿ya? Algunas personas han conseguido el terrenito o la casita con ayuda de la Comibol, que han solicitado, ¿no? Con los pasos que corresponden, han solicitado el terrenito a la Comibol, al presidente de la Junta de Vecinos, al sindicato, ¿no? A la Comisión de Vivienda y al gobierno municipal. Mediante esas solicitudes han accedido a poder adquirir un terrenito. La otra modalidad ha sido de los ex trabajadores que han adquirido los terrenos cuando ellos eran trabajadores activos de la Comibol antes de 1986 y posterior a la reactivación de la Comibol, ¿no? Entonces muchas personas o ex trabajadores tienen sus casitas actualmente en las hileras de lo que nosotros conocemos como las casas campamento, ¿ya? Y algunas otras personas con la coyuntura social, económica y política que vive Colquiri, los nuevos trabajadores o los trabajadores de alta jerarquía, por ejemplo, han podido acceder también a estas viviendas, ¿no? Del campamento, ¿ya? Ellos estarían en la categoría de poseedores. Recordemos que el derecho de posesión y el derecho propietario son muy distintos. Yo soy un funcionario público, me han dado una oficina, me han dado un escritorio, me han dado una computadora, estoy poseendo yo esos equipos eventualmente hasta que concluya mi contrato. Una vez que termina mi contrato, se los devuelvo esos activos, ¿no es cierto? Esa figura se aplica también aquí en las viviendas, porque ahorita nadie es dueño todavía, están poseyendo ustedes las viviendas. Me imagino que la mayoría de ustedes viven aquí, ¿no? O tal vez son de otros centros urbanos, ¿no? El tema de aquí de Colquiri es bien complejo, ¿ya? Como es campamento minero, están poseyendo el bien inmueble, ¿ya? Escasos deben ser las personas que tienen algún derecho propietario, ya saneado, inscrito en derechos reales y con folio real. Entonces, como gobierno municipal, nosotros tenemos que realizar ese trabajo de detectar, apoyados con esta planimetría catastral, el grado de posesión o de derecho propietario que tienen las personas aquí en Colquiri. Ese es el otro componente. Y el otro componente es el económico, lo que les decía hace rato. Para realizar este componente económico, nosotros nos regimos a un ente rector, que es el Viceministerio de Vivienda y Urbanismo, que está en coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas, que da la facultad a los gobiernos autónomos municipales a poder realizar los proyectos de zonificación y evaluación zonal. Con este proyecto se determina lo que es la base imponible, ¿ya? Esta base imponible se calcula en función a varios aspectos y a varios criterios técnicos, sociales, políticos, culturales, para que en toda la mancha urbana de Colquiri o en cualquier otro centro urbano donde se quiera implementar los impuestos, se tiene que hacer este proyecto de zonificación y evaluación zonal. ¿En qué consiste? Hay dos procedimientos para hacer esta determinación de la base imponible. Uno es a través de los avalúos fiscales y el otro es a través del autoavalúo. Los avalúos fiscales son procedimientos técnicos muy complejos,
Lo que quiere decir es que el técnico del municipio tiene que ir a medir casa por casa, tiene que determinar la superficie de terreno, la superficie construida, hacer un relevamiento de los volúmenes de la obra, de la construcción, determinar cuánto de superficie es del piso, de qué material es el piso, cuántos metros cuadrados tengo de muro, cuántos metros cuadrados de revoque, cuántos metros cuadrados de cielo falso, cuántas ventanas tengo, cuántas puertas. Imagínense, tenemos más de 2000 bienes inmuebles aquí en Colquiri. Es un trabajo prácticamente que no lo vamos a poder ejecutar. En nuestro país prácticamente estos procedimientos de los avalúos fiscales no se aplican. Sería lo más correcto, pero no se aplican por la complejidad y la gran cantidad de bienes inmuebles que tenemos en nuestro país y en nuestros municipios, ¿ya? Entonces, se ha optado por hacer lo que son los autoavalúos. Estos autoavalúos consisten en muestreos que se hace en una determinada población. Para ello yo voy a determinar una sobreposición de planos. En un planito puedo, como yo ya tengo ya mi planimetría, en un planito puedo pintarlo todo lo que son los equipamientos: educación, salud, recreación, culto, cementerios, oficinas, etcétera. Todos los equipamientos, parques, plazas, en un planito lo voy a pintar, ¿ya? Ahí. Agarro otro planito en papel transparente o en papel cebolla y empiezo a dibujar lo que son los comercios, por ejemplo, las tiendas de barrio, los mercados, restaurantes. Eso puedo, porque eso me va a determinar el uso de suelo de una determinada zona. Ese es el más importante y les voy a explicar por qué. Agarro otro planito, ahí voy a determinar lo que son las calles y ahí voy a determinar el tipo de material utilizado en las calles. Voy a pintarme de un color rojito todas las calles que son de tierra. Con otro colorcito voy a pintar lo que son las calles asfaltadas, lo que son las calles enlosetadas, lo que son las calles empedradas, ¿ya? En otro planito voy a hacer lo que es la graficación y la identificación de los servicios básicos. En un planito puro agua potable, la red de agua potable, las piletas públicas, los tanques de almacenamiento de agua potable, etc. En el alcantarillado lo propio, la red principal de alcantarillado y las cámaras de inspección, dónde están y si existen plantas de tratamiento, etc. También voy a identificar lo que son los baños públicos, ¿ya? En otro planito voy a hacer lo que son los servicios de energía eléctrica. Voy a determinar los postes como tal, los postes con iluminación, los postes donde se están colocando los transformadores. Voy a identificar el tipo de voltaje que se tiene ahí, si son una tensión trifásica o es una tensión monofásica, ¿ya? Y en otro planito voy a identificar también algunas actividades que el técnico considere pertinentes. Entonces lo que voy a hacer es sobreponer todos los planos. Ahí voy a ver la saturación de servicios, la saturación de equipamientos, la saturación de infraestructuras, ¿ya? Entonces ahí yo voy a determinar las zonas homogéneas, es decir, el centro, por decirles, desde la curva, desde la curva Toño, por ejemplo, toda la carretera hasta la curva, ¿qué se llama? Del Cepita, curva Zorrilla, ¿no? Todo ese sector. Si se han dado cuenta, en ese sector se han asentado la mayoría de los comercios, las tienditas, pensiones, etcétera. Incluso creo que hasta una pequeña feria hacen para cada mañana, ¿no? Entonces, yo podría considerar como la mejor zona ese lugarcito, la zona 1, la que tiene todos los servicios porque está cerca a las unidades educativas, está cerca a los mercados, sus calles también están relativamente en buen estado, son en asfalto rígido, etc. Tienen comodidades en el tema de servicios, agua, luz, alcantarillado, ¿ya? Después puedo identificar la segunda zona, las periurbanas, aquellas que, por decirles, que no tienen muchos servicios, como Chocño, por ejemplo, ahí no tienen muchos servicios,
no tienen muchos equipamientos o están alejados de los equipamientos, porque tal vez desde esa zona alejada tienen que ir hasta el otro mercadito, tal vez tienen que tomar el taxi, ir hasta el mercadito de la Curva Zorrilla, etcétera, ¿no? Entonces, puedo determinar yo como una segunda zona. Y una tercera zona, la más pobre llamaremos, la más periurbana, donde no hay luz, donde no hay agua, donde no hay muchas comodidades para vivir. Entonces se están dando cuenta de lo que he hecho, ¿no? Estoy determinando con toda esa saturación de servicios, estoy cuantificando las mejores zonas, la zona 1, la zona 2, la zona 3, incluso puedo identificar mucho más zonas aquí, ya de preferencia. Entonces, esta modalidad de autoavalúo consiste en hacer una encuesta. La ley nos dice de que de cada zona homogénea que yo escoja, el 60% de los manzanos yo tengo que hacer una encuesta y el 20% de los lotes dentro de un manzano. Me recomiendan que preferiblemente sean en esquina y al medio las encuestas. Mediante este procedimiento, prácticamente yo voy a hacer las siguientes preguntas cuando haga la encuesta a las personas. Es por muestreo, al azar, por eso es autoavalúo. Voy a hacer las siguientes preguntas. Señora, ¿cuántos metros cuadrados tiene su terrenito? Segundo, señora, ¿cuántos metros cuadrados de construcción tiene? Es posible que no tengan esos datos. Como yo ya tengo esa planimetría catastral en el componente técnico, que ya lo he determinado, para mí va a ser mucho más fácil sacar esa información de los planos que ya tenemos. Entonces, eso puedo omitirlo. O el propietario también puede conocer esa información y me da. La segunda pregunta y la más importante es, ¿cuánto consideran que cuesta su terreno? ¿En bolivianos o su equivalente en dólares americanos? ¿Cuánto cuesta su construcción, su casita? Esas dos preguntas les hacemos a la gente. Ahí está la clave de este procedimiento del autoavalúo. Es decir, la persona nos está dando esa referencia, ¿ya? Lo único que yo hago es anotar ese dato, ¿ya? Puedo ir a una casita, por ejemplo, el alojamiento que hay aquí, por ejemplo, ¿no? A la persona le digo, ¿cuánto cuesta su casita? La persona me puede decir, cuesta $2 millones, me va a decir, ¿ya? Yo lo veo, pero no creo que cueste tanto, pero anoto ese dato, 2 millones lo pongo. Voy a otra casita a encuestar y la persona me dice, mi casita cuesta 100 bolivianos nomás, me dice. Ese dato anoto yo, 100 bolivianos, por eso es autoavalúo. Como técnico no intervenimos en decirle, no señor, estás equivocado, ¿cómo va a valer tu casa tan caro? ¿Cómo va a valer tu casa tan barato? No intervenimos, solamente recogemos esa información, porque después vamos a entrar en una etapa en la cual vamos a disgregar los valores altos y los valores bajos para determinar una base imponible en el cobro de impuestos. Y el técnico ya hace la evaluación, la persona que está haciendo la encuesta ya hace una tipificación del tipo de vivienda. Es decir, yo veo una vivienda y de acuerdo a los parámetros que nos da el Viceministerio de Vivienda y Urbanismo, que cualifica a una vivienda de lujo, a una económica, muy económica, marginal y de interés social. Entonces, con la experiencia que tenemos nosotros en el tema de construcción, a simple vista podemos determinar de qué características es esa vivienda. Puedo decirle, bueno, esta construcción de allá es económica, o es muy económica, o aquella vivienda es de lujo. Entonces, hay parámetros para determinar eso en función a la calidad de los acabados y a la calidad de los materiales empleados en la construcción. Con eso yo voy a determinar el tipo de construcción, que es un dato muy importante también para hacer la determinación de la base imponible, ¿ya? Con toda esa información que voy a recopilar en el campo, recién yo entro a la etapa de gabinete, donde hago los cálculos para determinar la base imponible, tomando en cuenta muchos otros factores también. Uno, la ubicación del terreno, la pendiente del terreno, los servicios que cuenta la vivienda y los servicios cercanos a la vivienda,
¿ya? La orientación de la vivienda. Son factores ponderables que nos van a ayudar a apreciar o a depreciar un determinado terreno. En otros países, cuando el terreno tiene mayor pendiente, tiene mucho más valor. Pero en nuestro medio, en Bolivia, cuanto es más pendiente, el terreno es más barato. Cuando es planito, el terreno es más caro. La ubicación, si el terreno está ubicado en esquina o está ubicado en avenida, el terreno tiene más valor. Si el lote o la vivienda está orientada de norte a sur, el terreno tiene menos valor. Los terrenos que se cotizan con mayor preferencia en nuestro medio altiplánico, me refiero, son los que están orientados al norte y al este. Es por el tema del asoleamiento. Prácticamente los diseños que nosotros hacemos de las viviendas consideramos los factores climáticos, porque nosotros queremos que nuestras viviendas sean calientitas. Entonces orientamos las ventanas hacia el este o al norte. Entonces, el sol sale en ese sentido, prácticamente todo el día tenemos sol, la vivienda es cómoda. Entonces aquellas viviendas que están orientadas al sur, prácticamente todo el año no tienen sol. ¿Ya? Entonces son viviendas ópticas, son que incluso mucha gente se deshace de esos tipos de terrenos porque no pueden vivir ahí por el frío, especialmente en el área altiplánica. Lo contrario ocurre en los valles o en el trópico, donde la gente busca la orientación norte-sur, buscan sombra, ¿no? No lo orientan las ventanas hacia el norte y al este por la calor, ¿ya? Entonces, cada región tiene sus particularidades. Con esos cálculos yo voy a determinar la base imponible, para decir en la zona A, la mejor zonita, la base imponible va a ser de 22 bolivianos el metro cuadrado. En la zona B va a ser un poquito menos, va a ser 20 bolivianos el metro cuadrado. En la zona C, un poquito más alejado, va a ser 15 bolivianos el metro cuadrado, la base imponible. Y en la zona periurbana, la más pobre, voy a cobrarles 10 bolivianos el metro cuadrado de base imponible. Entonces hago esa diferenciación yo, ¿ya? El impuesto se paga de acuerdo a la superficie construida y al tipo de construcción. Cuando usted se viene a empadronar al municipio, entonces nosotros consideramos y hacemos un empadronamiento a las personas. Ahí determinamos cuántos metros cuadrados de terreno tiene, cuántos metros cuadrados de construcción tiene, qué tipo de vivienda es, en qué zona está ubicado, en qué zona homogénea está ubicado, ¿no? Con qué servicios cuenta. Entonces, con esos parámetros, yo ya lo vamos a multiplicar por la superficie de terreno y por la superficie de construcción y nos va a arrojar el impuesto. Básicamente, estos son los componentes que conforman un sistema de catastro integral, lo que comúnmente se hace en todos los municipios. Doctor, Pero, arquitecto, cortando, te va a disculpar, arquitecto. Todo esto yo creo que es más o menos, me estoy dando cuenta a los compañeros también al tema del impuesto, ¿no ve? A los impuestos, cómo lo va a calcular para hacer, cuánto va a ser de una vivienda, cuánto va a ser su impuesto anual. Ahora, para eso, arquitecto, necesariamente, para cobrar el impuesto, necesariamente necesitamos nuestro, ¿cómo se dice?, derecho propietario. Ahora, el anterior me ha explicado, para que entendamos, arquitecto, los antecedentes. ¿Por qué en Colquiri siempre no hay ese derecho propietario? Porque muy bien sabemos, esta mina que ha nacido en Colquiri, son uno de sus antecedentes. ¿Cómo ha nacido? Ha sido una mina del barón del estado Hochi. ¿No ves? Después se ha pasado, cuando en la revolución del 52, a Comibol. Comibol ha construido las viviendas hasta este tiempo, siguen aguantando. Después en Colquiri, por lo menos desde el 99 hasta el 2012, era privado. Y desde el 2012 hasta el momento, nuevamente Comibol. Entonces la pregunta es, según estos antecedentes, y por eso tal vez por hasta el momento, sigue, no tenemos derecho propietario. Uno. Dos, arquitecto, es que nos expliques, como me explica ese día, ¿no? Bien le entendí. Ahora, otro, hay un poco una incógnita, ¿no? ¿Por qué? Si el título de todas estas cuadrillas dicen en la Comibol, ¿no? Lo tiene la Comibol,
las viviendas iguales de la Comibol actualmente, pero mira, hay algunos, según a la coyuntura actual usted menciona, que el terreno es de la Comibol, pero se han construido, yo por ejemplo me construyó mi vivienda, por fuerza mayor, por la necesidad, pero hay grandes construcciones como aquí el internado, que es ahora Fatisipol, la misma universidad ahí que tenemos, se ha construido en terrenos de la Comibol, y con el UPRES hecho. Ahora, eso creo que tiene ya ya está registrado eso en derechos reales a nombre del gobierno autónomo municipal de Colquiri, ¿no ve? Entonces también aquí en Colquiri se están atribuyendo, tal vez un poco se están desmarcando de la norma de la ley. La empresa está repartiendo terrenos, como usted decía, ¿no? Tierras fiscales. Y eso es por lo menos un delito, ¿no? Para lo que está haciendo eso. Pero la empresa dice, nosotros no tenemos el derecho propietario, solo son tierras asignadas a la Comibol para el tema de la producción. Porque queramos o no, sigue siendo para nosotros por lo menos un campamento minero en la actualidad. Así todo esto quisiera, claro, una vez que ya tengamos, ¿no? También te pido, arquitecto, que nos expliques cuál es el camino también para urbanizar lo que es aquí Colquiri, para tener nuestro derecho propietario, en qué nos beneficia y en qué no tanto así. Porque a lo que veo, nos beneficia en que vamos a pagar impuestos de cada lote, cada casa que tengamos, y ese impuesto va a volver en mismos proyectos a lo que es al municipio, ¿no? Eso, doctor, quisiera, ¿cómo sería, pues, doctor, me explicando? Justamente a eso estaba yendo. Todo lo que les he explicado son los antecedentes para que se implemente un sistema integral de catastro en el municipio de Colquiri, en la población de Colquiri. Ahora me voy a enfocar a eso, a lo que me están preguntando, justamente a eso estaba yendo, ¿ya? Con estos componentes, el técnico, el económico y el financiero, si yo tengo todos esos tres parámetros saneados, prácticamente yo voy a implementar lo que es el catastro integral en la población de Colquiri. Vamos a poder administrar nosotros lo que es el ordenamiento territorial urbano. Ahí entra la pregunta, ¿por qué no lo hacemos? Primero, porque la titularidad de estos terrenos lo tiene la Comibol. Prácticamente ellos son como los dueños de este territorio, ¿ya? Porque ya tienen delimitado ya un polígono. Con las comunidades, ¿no? Ya tienen delimitado ese polígono. Entonces, todo lo que está ahí adentro lo administra la Comibol. Por eso es que, de acuerdo a la coyuntura actual, todas las solicitudes de terrenos, de construcciones, lo hacen primeramente a la Comibol, lo hacen al sindicato, a la junta de vecinos y por último al municipio. Como municipio prácticamente estamos atados de pies y manos, donde poco podemos hacer. Cuando queremos intervenir con alguna normativa para darle la rasante municipal, no quieren prácticamente acogerse o someterse a ese lineamiento. Le decimos, señora, mire, la calle tiene que ser recta. No, la Comibol, el gerente me ha dicho, me ha dado hasta aquí. Las calles están así, se han salido, No se hay han hacer. tapado las calles. Prácticamente estamos creciendo, expandiéndonos de manera muy desordenada. Y eso está ocurriendo porque nosotros no administramos el territorio, ya no podemos nosotros intervenir directamente. Por lo tanto, el primer paso que nosotros tenemos que hacer es el repliegue de todos estos territorios que actualmente lo administra la Comibol a manos del municipio. Ahí entra un proyecto que se denomina homologación del radio urbano, ¿ya? Con este procedimiento nosotros vamos a administrar el territorio urbano, vamos a dar las normativas prácticamente para las construcciones. Ojo, no vamos a dar terrenos, porque prácticamente son terrenos fiscales. Por muy Comibol que sea, etcétera, ellos tampoco pueden dar terrenos, no pueden transferir terrenos, vender terrenos, lo que están haciendo actualmente. Yo le contaba al compañero de un caso de la ciudad de Uyuni, en Potosí, donde el alcalde prácticamente ha urbanizado sectores y ha empezado a vender. Se han recaudado algo de 36 millones de bolivianos por la venta de terrenos, era grande. Este alcalde se ha dado el lujo incluso de dar minutas.
prácticamente ha cometido un delito, porque ha lucrado con terrenos del Estado. Obviamente que esos recursos han entrado al municipio, pero no era la manera correcta. El procedimiento es primero realizar o consolidar una ley de enajenación, se llama, donde nosotros como municipio nos apropiamos de estos terrenos y podemos vender esos terrenos. Le faculta a la máxima autoridad ejecutiva, que en este caso es el alcalde, de poder transferir esos terrenos, de dar las minutas de transferencia de esos predios. Lo propio debía haber hecho la Comibol, porque son terrenos fiscales, hacer una ley de enajenación como Comibol y esos terrenos transferir a los extrabajadores, vender a los extrabajadores, o lo que hace actualmente. Estaba facultado para hacer eso, la ley no le prohibía, pero siempre y cuando hayan tramitado y consolidado esa ley de enajenación. Es un procedimiento legal, técnico, muy amplio, no se hace en un año, incluso dura 5, 6 años dura. Es un proceso muy burocrático, porque tiene que ir de informes técnicos desde la unidad solicitante, en este caso desde aquí tiene que ir de la Comibol, tiene que ir a la Asamblea Plurinacional, ahí se van a dar sus tiempos a las comisiones, van a debatir, nos van a devolver el informe, tenemos que rectificar, complementar, subsanar observaciones, y el tiempo va pasando, va pasando, va pasando, va pasando, y no logramos consolidar. Pero muchos municipios han logrado hacer eso. En la actualidad, algunos municipios han consolidado su ley de enajenación y ellos están vendiendo los terrenos. El alcalde tiene esa facultad de poder transferir esos terrenos a la gente que así lo necesite. Con eso también se generan recursos para el municipio, pero de manera legal. Entonces, como les había explicado al principio, el tema urbano en Colquiri es bien complejo y es bien problemático prácticamente, ¿ya? Entonces, lo que les decía, tenemos que nosotros consolidar el repliegue de estos terrenos de la Comibol al municipio. Uno, pero no es tan fácil esto. Primero, que la Comibol tiene problemas de límites con las comunidades colindantes, donde prácticamente estas dos instituciones, tanto una comunidad como la Comibol, demuestran su derecho propietario sobre estos terrenos. La Comibol dice, mis terrenos son hasta aquí. No, la otra comunidad dice, no, es hasta aquí. Me están invadiendo, se están entrando a mi territorio. La Comibol dice, no, ustedes están entrando a nuestro territorio es hasta aquí. Entonces hay un conflicto y nosotros estamos al medio para mirar la pelea entre dos instituciones, porque nosotros no somos los dueños. Entonces tendrían que solucionar el tema de límites estas dos instituciones, Comibol y las poblaciones colindantes. Definimos el límite, consolidamos el repliegue de estos territorios a manos del gobierno municipal a través de una homologación del radio urbano, donde nosotros administramos. Aquí viene ahora lo más importante. Los tres componentes que les he explicado, recién lo vamos a poder aplicar nosotros aquí. Cuando se homologa el radio urbano, está abriendo las puertas y está viabilizando a todas las personas de Colquiri para que puedan sacar sus documentos de propiedad inscritos en derechos reales a través de la ley 247, que ha sido modificada por la ley 803, que son procesos de regularización del derecho propietario destinados a viviendas, ¿ya? Esta es una ley social que el anterior gobierno ha sacado justamente para favorecer a todas aquellas personas, especialmente en las áreas rurales, para que ellos puedan acceder a un derecho que la misma Constitución política del Estado le establece: el derecho a la propiedad y el derecho a la vivienda digna y soberana. Entonces, con esta ley, mucha gente está accediendo a poder sacar sus documentos de propiedad. Para acogerse a estos procesos, ustedes pueden revisarlo en el internet, porque hay bastante documentación sobre esta ley, donde van a poder encontrar documentos probatorios y documentos obligatorios que exige esta ley. Cualquier persona no puede acogerse a esta ley de regularización, tiene que cumplir ciertos requisitos, ¿ya? Entre los obligatorios
O los probatorios, por ejemplo, está, como su nombre lo dice, probar los años de posesión del bien inmueble. ¿Cómo van a demostrar? A través de las boletas de servicios básicos. Mensualmente o anualmente en algunos municipios se paga luz, agua, ¿no es cierto? ¿Cómo también podemos probar? Yo no tengo, por ejemplo, ningún documento. ¿Cómo puedo probar la posesión de mi bien inmueble? A través de testigos. ¿Ya? Pueden ser mi vecino del frente, mi vecino de atrás o del costado, o 100 metros a la redonda donde yo estoy habitando mi casita. Estos testigos están sujetos a una declaración jurada. El único requisito que exige la ley es que no sean parientes, que sean personas ajenas a su círculo social. A veces hay amigos, a veces hay compadres, hay ahijados, etc., ¿no? Esas personas tienen que ser ajenas a su círculo social, ¿ya? Para que ustedes puedan acreditar el derecho de posesión de su bien inmueble a través de testigos, donde les van a decir, evidentemente, doña María, don José, vive hace más de 20 años en esta casita, su papá le ha dejado, etc. Eso van a testificar, ¿ya? Y como documentos obligatorios es la inscripción, seguimos con los probatorios, es el pago de impuestos a la propiedad de bienes inmuebles de las 5 últimas gestiones. En este tema se tiene un poquito de contradicción. Bueno, yo he asistido ya a varios talleres de socialización sobre esta ley 247 y la pregunta que todos hacían era ¿cómo nosotros vamos a pagar el impuesto a la propiedad de bienes inmuebles si yo no soy el titular de un bien inmueble? Es decir, no soy el dueño, no tengo mi testimonio de propiedad inscrito en derechos reales, tampoco tengo el folio real. Es decir, no puedo pagar, yo no puedo justificar esas 5 boletas de las 5 últimas gestiones que me está pidiendo en esta ley. Entonces, ¿qué se ha hecho? ¿Qué salida se le ha dado? De poderse empadronar de manera voluntaria en sus municipios. ¿Con qué documentos? Pueden tener una minita elevada a documento público, es un notariado, ¿ya? Porque muchas veces, ¿cómo adquieren los lotes? Con simplemente un apretón de mano, como en el mercado, ¿ya? ¿No? Sellan el pacto de convivencia o directamente hacen un documento en una hojita como esta, comprador, vendedor, firma. Algunos documentos se hacen hacer en la computadora, bonito lo hacen, ¿no? El certificado, el monto, la superficie, etc. Y algunas otras personas esta minuta lo elaboran, lo elevan a documento público, es decir, mediante un notario lo hace, mediante un abogado lo hace, mediante reconocimiento de firmas lo hacen también, que más adelante les va a servir también para tener un respaldo legal sobre la transacción económica que han hecho de compra y venta de terreno. ¿Ya? Entonces, les imaginan ustedes el problema que nosotros tenemos actualmente para poder implementar lo que es el sistema integrado de catastro. ¿Ya? Entonces, cuando ya hemos homologado el radio urbano, podemos aplicar ya estos componentes. Nosotros ya vamos a administrar, vamos a emitir los planes de línea municipal, vamos a cobrar impuestos. La gente a través de esta homologación del radio urbano va a poder sacar sus documentos de propiedad. ¿Ya? Entonces, si se dan cuenta, es un trabajo muy complicado el que estamos enfrentando actualmente. A largo plazo, ¿no? Sí. Mientras no consolidemos todos esos pasos que les he hablado, vamos a seguir nosotros estancados como municipio, no vamos a poder hacer nada. ¿Y quiénes son los perjudicados? Prácticamente van a ser ustedes, los que viven, que tienen su casita aquí. Tiene múltiples beneficios el saneamiento del derecho propietario. Primero, que vamos a poder acceder a crédito. El derecho propietario va a ser reconocido y respetado técnica y legalmente. ¿Ya? Yo ya no puedo ir a demoler cualquier casa. ¿Qué pasa? Aquí tengo yo mis documentos de propiedad. Quieren demoler mi casita, me pagan por el daño que me van a causar. Por decir, yo necesito abrir una calle y hay una casa que me perjudica, no puedo directamente a demoler. ¿Ya? Si esa casita tiene los documentos saneados de derechos reales, lo que puedo hacer es expropiar por utilidad pública. Se lo puedo demoler, pero tengo que retribuirle económicamente, pagarle por la afectación y por la expropiación
Como aquí la gente no tiene documentos, tranquilamente nosotros podemos entrar al molero, pero no somos los administradores del terreno. Por eso es que a veces cuando hacemos alguna intervención de alguna vivienda, tenemos que llamar a la Junta Vecinal, tenemos que llamar a la Comigol, tenemos que llamar al sindicato para poder intervenir en una determinada situación. Unilateralmente casi no intervenimos en este caso porque no administramos nosotros el territorio. Eso sería, en resumen, prácticamente la problemática aquí en Colquiri, el por qué nosotros no estamos cobrando impuestos, el por qué la gente aún no está sacando su derecho propietario. Arquitecto, la ley de enajenación que menciona el arquitecto, ¿eso tendría que ser una ley municipal o del gobierno central para empezar lo que es el traspaso, el despliegue de los terrenos de Comibol al municipio? Es un procedimiento legal en el que intervienen las partes interesadas, tanto la Comibol y el municipio. Técnicamente y legalmente vamos a presentar las documentaciones para que la Comibol nos transfiera esos terrenos. Tenemos nosotros esa titularidad, recién como municipio empezamos a hacer lo que son los procesos de enajenación de los terrenos. Otro aspecto también muy importante, cuando nosotros hacemos la homologación del desarrollo urbano, ya somos los administradores de este suelo urbano, nosotros tenemos la obligación de incluir en derechos reales todo lo que son equipamientos y áreas de circulación, calles, pasajes, avenidas, tenemos que nosotros inscribir en derechos reales. ¿Por qué? Primero, para salvaguardar que muchas personas se salgan de esos límites que mediante una rasante o línea municipal nosotros les vamos a dar. Es decir, yo ya soy dueño de mi terrenito, por decirles así, soy dueño de este pequeño papito, ya tengo ya el derecho real, mi folio real, ¿ya? Y alguien que me venga a cortar esto, por ejemplo, ya se mete en problemas conmigo, yo ya soy el dueño de este mi terrenito. Eso es lo que eso es lo que tiene que ocurrir primero para que nosotros podamos administrar el terreno. Ya. ¿Alguna pregunta, compañeros, que tengan dudas tal vez? Más o menos ya tenemos una idea, ¿no? A lo que estábamos cero, prácticamente estaba cero, ¿no? Viviendo aquí tantos años aquí, así que no sé la problemática, pero yo creo que ya tenemos más o menos una idea ya bastante claro, yo diría, ¿no? Sí. Sobre esta problemática y tal vez, arquitecto, me has mencionado ese día, tal vez como un antecedente, ¿por qué? Hasta el momento sigue su campamento minero, por más que haya presencia del Estado, que es del gobierno autónomo, sigue siendo campamento hasta el momento. ¿Y por qué nace ese campamento? Por los recursos naturales que aquí han descubierto, ¿no? Y han empezado a trabajar con un varón del estaño, se ha vuelto Comibol, privada, nuevamente Comibol, y tal vez la fuerza, ¿no?, de los trabajadores mineros que aquí han hecho una revolución, ¿no?, en 2012 contra la privada, le han botado una patada a la privada, y eso tal vez, esa fuerza, ¿no?, claro, no es nada legal, ¿no?, eso lo que le detiene a que la alcaldía se haga cargo del urbanismo aquí en Colquiri. Yo soy trabajador de la empresa, yo soy bastante, ¿cómo se diría? No puedo criticar eso, porque al final siempre voy a querer que mi distrito crezca, sea Hatzipor, sea universidad, sea normal, va a querer siempre que crezca. Pero eso es lo que les detiene a que el gobierno, porque va a haber buenas cosas, si digamos la alcaldía va a urbanizar, como usted menciona, tiene sus pros y sus contras, pero más beneficios que contras va a haber para el municipio. Entonces, yo quisiera, como esa parte, quisiera que breve, ¿no? Yo creo, compañeros, para tener más conocimiento del tema de Colquiri. Todos son colquireños, ¿no? ¿O? No. Uchi, no, tienes que decir siempre. Ya. Como les decía, este tema es bien complicado, es bien complejo. Ya, cuando operaba la Comigol, ya, prácticamente era una institución de bienestar social. Yo también he vivido en un campamento minero en La Mar también. Ya, prácticamente el minero era bien tratado, le daban casa, le daban pulpería. Sus hijos en las escuelas tenían material escolar, les daban desayuno escolar,
hijos más aventajados en las unidades educativas eran becados a Cuba, eran becados a la ex Unión Soviética. Tenían múltiples beneficios, nos daban ropa. A fin de año había pulpería, nos daban carne, verduras, frutas nos daban, había buses escolares, todo pagaba la Comibol, porque vivíamos en una economía pujante. Recuerden ustedes, en los años 60 se ha declarado una guerra de amenaza, que ha sido conocida famosamente como la Guerra Fría entre Estados Unidos y la ex Unión Soviética, porque estas dos potencias querían tener la hegemonía mundial, el dominio mundial. ¿Cómo iban a lograrlo? A través de la fuerza. ¿Quiénes eran los proveedores de la materia prima para que estas dos potencias se armen? Éramos nosotros, los países sudamericanos, Perú, Chile, Bolivia. Nosotros exportábamos gran cantidad de materia prima a estos países. Ahí estaba el auge de la minería. Cuando prácticamente estas dos potencias se han dado la mano, ha ocurrido de que ya no nos han comprado el mineral, ya no teníamos a quién vender, porque estas dos potencias ya tenían almacenado semejante cantidad de petróleo, tenían almacenado grandes cantidades de minerales, tenían. Entonces, estas potencias, nuestra misma materia prima, han empezado a vender a otros países. Entonces, Bolivia ya no teníamos materia prima, pero no teníamos a quién vender. Eso ha provocado una crisis en la Comibol, donde prácticamente los gastos operativos eran mucho más elevados que las ganancias que teníamos por la venta de minerales, ¿ya? Y eso ha provocado la gran problemática que muchos ya conocemos, que ha quedado prácticamente en la historia, la famosa delocalización de los mineros en el año 1986, ya donde prácticamente los mineros han sido obligados a retirarse. Un trabajador minero prácticamente lo único que sabía hacer era trabajo en la mina, no sabía hacer otra cosa más. Cuando los han relocalizado, han emigrado a las ciudades, especialmente a El Alto, a Cochabamba, a Santa Cruz han emigrado, donde había más posibilidades económicas. ¿Ya? Prácticamente la gente ha llegado y no sabía qué hacer, tenían su dinerito, su finiquito que los han dado, no sabían qué hacer. Muchos se han dedicado al comercio o otras actividades. Mucha gente ha sabido invertir prácticamente lo que se les ha dado en ese entonces como parte de su finiquito, pero muchas personas lo han malgastado, ¿ya? Y muchas otras personas se han quedado en las minas, ¿ya? Y ahí ha sido la invasión prácticamente de la gente de los alrededores del campo, que han entrado ya a los campamentos mineros, con el objetivo uno de desmantelar lo que son los campamentos. En el campamento minero donde yo vivía, se lo han dejado los techos, las vigas, las puertas, los inodoros se lo han llevado, prácticamente lo han desmantelado y se ha vuelto un campamento fantasma. Las calles. Todo lo han destruido prácticamente, ¿ya? Posteriormente a eso ha venido otras conquistas sociales, donde prácticamente ya se ha reactivado lo que era Comibol en el año 2012, ¿no? Se ha reactivado nuevamente la minería, ¿ya? Pero esta vez ya la Comibol ya no es una empresa de bienestar social, ya no nos dan estas comodidades como se tenía antes. Prácticamente aquí ya se ha vuelto de industrial, donde explotamos, vendemos. En algunas cosas se les complace a los trabajadores, se les da algún beneficio, ¿no? Se les da una pulpería, creo que cada mes, ¿no? Arroz, azúcar, leche. Anual. Anual creo que se les da, si no estoy equivocado, ¿no? Se les da algunos productos, se les da. Antes se nos daba, cada mes se nos daba eso, ¿ya? Ahora se les da de manera anual, pero ya no se les da vivienda. Se les ha quitado muchas comodidades, tal vez, ¿no? Pero eso va recompensando porque actualmente están ganando bien los mineros, ¿no? Están pagando bien. Y además sus rentas también son elevadas también cuando se jubilan, ¿no? Censo auge, sí. Entonces, Los más privilegiados son los militares, los policías y los mineros. Y el resto de las otras personas estamos. Llamaremos un tanto para resaltar la
militar, el policía tampoco. Pero los gobiernos se respaldan en ellos para mantenerse sí. en el poder. Entonces hay que dar comodidad a ellos para que no nos molesten. Entonces, eso es lo que ha ocurrido aquí en Colquí. Y gracias a esas conquistas de los trabajadores, de recuperar, que ha costado hasta sangre, recuperar y reactivar la minoría de manos de privados, ya se sienten con muchos privilegios, con mucha conquista prácticamente. Es decir, nosotros hemos logrado esto. Entonces, se sienten como que es su territorio, como es su conquista, como es un logro que ellos han tenido. Y lo están haciendo a un lado a lo que les decía, ¿no? Entonces, ahí es donde el origen prácticamente para que se empiecen a dar estos terrenos así. Como les digo, autoriza el sindicato. Y yo les pregunto, ¿qué tendría que ver el sindicato para dar terreno? Tienen una comisión de vivienda y ellos dicen, es un compañero de nuestra institución, tiene su familia, hay que darle terreno. Pobre del que se opone. Es lo malo, sí. ¿No? Y incluso hay algunas personas que los tienen amenazados, les quitamos la casa. Ustedes no son de aquí, vamos a meter a otro trabajador. A veces se ha llegado a esos casos en algunos lugares. ¿Ya? Entonces, se han sentido con esa potestad y ese poder de decidir y administrar el terreno urbano. El municipio, como decía, poco o nada hemos hecho. Entonces, ellos están ya al margen de la ley. Por eso es que nosotros todavía no podemos administrar el terreno. Y aún seguimos dependiendo del visto bueno de la Conmebol, del visto bueno del sindicato, del visto bueno de la Junta Nacional. Ese es el problema, compañeros. Por eso no se puede. No se puede ser cargo, no hay un derecho propietario. Es a largo plazo. Ya, compañeros, no sé si tienen alguna pregunta, ¿no? Aquí al arquitecto para terminar. Creo que está claro, ¿no, compañeros? Arquitecto, tal vez alguna duda, alguna pregunta, siempre vamos a estar visitándolo nuevamente, porque bastante ya nos está ayudando y nos va a servir de mucho para nuestra tesis global, ¿no? De todo el curso. Bueno, yo sí sería. Y es un tema muy importante, Sí. y es un tema muy interesante para que ustedes puedan realizar una tesis, porque es un caso su generis, llamaremos, aquí es único prácticamente, se vive en los campamentos mineros, donde administra prácticamente la Conmebol y no el municipio. Es una problemática que ustedes lo pueden enfocar en una tesis. Es bien interesante esto. Lo que les sugiero es que también que se vayan alimentando de varias bibliografías, leyes, reportes históricos que tenemos de lo que ha ocurrido aquí en la localización, cómo se ha recuperado se ha reactivado la Conmebol, los logros sociales, las conquistas sociales. Todo eso les va a servir como un enfoque para que ustedes puedan plantear alguna solución también en su tesis como conclusión. Sí, hay que tomar en cuenta. Y aparte me has dado unas normas, ¿no? Unas leyes que regulan tal vez el derecho propietario y algunas modificaciones también. Les voy a pasar a mi grupo, ¿quién es mi grupo? Les envío, ¿no? Sí, bueno, al grupo del curso igual les voy a enviar, compañeros. Bueno, pues, ese sería arquitecto, ¿no? Muchas gracias. ¿Cuál es su gracia? Les voy a facilitar de todos modos ¿Cuál es su gracia? la documentación, los lineamientos de estos componentes, el económico, el técnico, el legal, para que ustedes puedan ir estructurando más o menos ya su metodología para que puedan encarar su tesina. Es bien interesante esto. Me agradaría también que nos puedan facilitar esa documentación una vez que ustedes lo puedan consolidar esa tesina, que nos va a servir también a nosotros como base también de una investigación que ustedes también lo van a realizar, ¿no? Sí, Sí. todo no, porque tanto como usted, otras instituciones igual estamos entrando, ¿no? Para averiguar, para saber más, tener más conocimiento, cómo están las cosas, sí. Y casi es lo mismo. Yo quisiera que ustedes se reúnan a ver con la Conmebol. ¿Qué percepción tiene sobre este tema? Ya, quizá ellos les van a decir, no, nosotros administramos, nosotros podemos distribuir estos terrenos, estamos en nuestro derecho. Quizá ellos tengan su visión técnica y su visión legal,
porque ellos están administrando.